Antes de comenzar, quería recordarte que puedes formar parte del canal pulsando el botón de unirse. Disfrutarás de algunas ventajas exclusivas para que no dejes de ser terrorífico. Hola, ¿qué tal, terroríficos? Os he traído varias leyendas de terror por el canal, pero en el día de hoy os traeré 3 leyendas mexicanas que te dejarán pensando, sobre todo cuando vayas a dormir esta noche. Apaga las luces y ponte cómodo, porque te presento leyendas de terror mexicanas para no dormir. Leyenda número 1. La promesa no cumplida. La siguiente leyenda es muy conocida dentro del municipio mexicano de Hidalgo, en el estado de Tamaulipas. Existe en este lugar, protegido por los pinos de la Sierra Madre Oriental, un sitio conocido como el Santuario de la Virgen del Chorrito, donde se rinde homenaje a la Virgen de la Gota de Agua. Se supone que hace cientos de años la susodicha Virgen se apareció debajo de la cascada del Chorrito, esculpida sobre una piedra. Desde entonces, los lugareños hicieron construir una iglesia en su honor, y también es habitual que vayan hasta la cascada a dejarle algunas ofrendas, pues es una imagen muy milagrosa. Hace muchos años, una madre del pueblo estaba desesperada por el estado de salud de su hijo. Al niño le habían diagnosticado cáncer y ella no tenía dinero para pagar por el costoso tratamiento que debían suministrarle en la ciudad. Una de sus comadres le aconsejó que acudiera a ver a la Virgen y le pidiera un milagro. Eso sí, tenía que darle algo a cambio. Si permites que mi hijo recupere la salud, me ocuparé de que se haga monaguillo y se dedique a servir en tu iglesia. Poco tiempo después, milagrosamente, el infante se recobró de su enfermedad. Los médicos se quedaron perplejos al observar que todo rastro de cáncer había desaparecido, sin explicación alguna. Su madre era la más dichosa. Lamentablemente, pasaron las semanas y nunca se acordó de cumplir su promesa. Un buen día, ella y su hijo regresaron a la cascada junto con otros lugareños, pues eran las fiestas locales. A mitad de la celebración, el chico se extravió y todos se organizaron en grupo para ir a buscarlo. Invadida por un mal presentimiento, la madre se dirigió a la gruta bajo la cascada donde habitaba la imagen de la Virgen. Lo que encontró allí la llenó de asombro y terror. A un lado de la Virgen se hallaba el cuerpo de su hijo, completamente convertido en piedra. No se sabe lo que ocurrió con la mujer después de semejante escena. Lo que sí es que los pobladores de Hidalgo cuentan que lo que pasó con su hijo fue un castigo por no haber cumplido lo que prometió, y por eso, cuando ellos acuden a la cascada, nunca se olvidan de llevar un obsequio. Leyenda número 2. El séptimo hijo. En una zona rural apartada cerca de Toledo había un pequeño pueblo donde tuvo lugar una de las historias de terror más tétricas jamás contadas. Esta es la historia de un niño llamado Federico, que vivió en México en el siglo XIX. Federico
era el séptimo hijo de su familia. De hecho, era el séptimo hijo de un séptimo hijo. Todos en el pueblo creían que estaba dotado de poderes ocultos. Se decía que tenía el don de la clarividencia y era capaz de predecir el futuro. También que sus manos curaban y eran capaces de aliviar a cualquiera de cualquier dolencia. El chico era callado y tímido y todos los demás niños lo trataban como si fuera un monstruo. Los aldeanos estaban aterrorizados por él y se negaban a tratarlo. Una noche oscura, los ancianos del pueblo se reunieron y celebraron una reunión. Discutieron lo que se debía hacer con el niño. Decidieron que era tan peligroso que tendrían que deshacerse de él. De modo que hicieron un pacto en el que juraron que lo asesinarían y destruirían su cuerpo, ya que creían que esta era la única forma de mantener al pueblo seguro. Estos hombres persuadieron a Federico para que los acompañara y lo llevaron a una cabaña abandonada y remota en el bosque. Luego, cuando les dieron la espalda, se abalanzaron sobre él y lo ataron de pies y manos. En un ritual oscuro, lo despojaron de su ropa, lo colgaron del techo y bajaron su cuerpo a una enorme tina de aceite hirviendo. Mientras aún estaba vivo y gritaba de dolor, le sacaron los ojos y cortaron su cuerpo en pedazos. Pusieron los trozos de carne y huesos en un barril de madera y lo tiraron al río. Los hombres regresaron a casa esa noche, satisfechos de haber cumplido su tarea. Al día siguiente, cuando algunos aldeanos fueron a visitar la casa de uno de los ancianos, llamaron a la puerta, pero no recibieron respuesta. Entraron y lo que encontraron adentro casi hizo que la sangre se congelara en sus venas. El viejo yacía muerto en el suelo. Sus globos oculares descansaban sobre su pecho y su cabeza había sido aplastada de tal forma que era imposible reconocerlo. Sus manos y sus pies habían sido cortados. Había un mensaje macabro escrito en el suelo con sangre. Sangre inocente se ha derramado. Ahora los culpables deben morir. Después de esto, todos los ancianos que habían participado en el brutal asesinato aparecieron muertos, con sus cuerpos horriblemente mutilados y desmembrados. Cuando se descubrieron los restos sangrientos de aquellos hombres, los pobladores encontraron otro mensaje escrito en su sangre. Ahora me he vengado. Los culpables han pagado su deuda. Leyenda número 3. El niño del pozo. La siguiente leyenda se sitúa en el estado de Guanajuato, en plena época de la Revolución Mexicana. Por aquel entonces, los habitantes de aquella región no llegaban ni siquiera a los 1000, pero estaban muy polarizados entre los dos bandos que se habían apoderado del país, los revolucionarios y la gente fiel al gobierno. Lo que hasta ese entonces había sido un lugar pacífico y tranquilo se convirtió en el epicentro de una tragedia cuando el ejército llegó. Los soldados entraban en las casas y sacaban a la gente a punta de pistola, revisando sus pertenencias en busca de evidencia que delatara conexiones con los rebeldes y fusilando a todos los que simpatizaran con la revolución. Así sucedió con Vicente Aguilar, un hombre honrado e idealista, viudo y con un hijo pequeño de 5 años. Aguilar no solo estaba de acuerdo con las ideas revolucionarias, sino que había llegado a dar cobijo a varios rebeldes bajo su techo y guardado evidencias que lo incriminaban a los ojos del gobierno. Los soldados lo condujeron al centro de la rachería, donde se alzaba un solitario y profundo pozo. Le ataron las manos a la espalda y le ordenaron que se irguiera para fusilarlo. Su hijito corrió a su lado para que lo mataran a él también. Con esfuerzo lograron que soltara a su padre y al querer volver junto a él, el pobre tropezó y cayó al pozo, sin que nadie se diera cuenta. El estruendo de las armas del pelotón acalló sus gritos. Murió ahogado en cuestión de minutos. Al día siguiente, cuando fueron a sacar agua, encontraron su cuerpecito sin vida y de inmediato
lo sacaron para darle una digna sepultura al lado de su padre. No obstante, su alma permaneció en las profundidades. El ejército se instaló en la ranchería, que nunca más fue la misma. Cosas inexplicables comenzaron a suceder. Los superiores imaginaban que había desertado y mandaban a buscarlos para castigarlos como era debido, pero de ellos nunca se encontraba el menor rastro. Era como si se lo hubiese tragado la tierra. Los militares presentes en el fusilamiento también comenzaron a morir de uno en uno después de haber bebido agua del pozo, y el general que había arrestado al pobre Vicente empezó a sufrir terribles alucinaciones por las noches. A menudo soñaba con un niño que se sentaba en su pecho, paralizándolo y cortándole la respiración. Pronto, ninguno de sus soldados que había contribuido a la muerte de Vicente Aguilar quedó vivo, y la Revolución Mexicana continuó hasta sus últimas consecuencias. Hoy en día se habla de que el Pozo Maldito sigue existiendo en alguna ranchería remota de Guanajuato. Quienes se han acercado juran escuchar el llanto de un niño pequeño, lo cual les hace correr despavoridos. Además, también se aconseja no sacar agua de este lugar, pues el fantasma del pequeño podría salir una vez más, tratando de desquitar su dolor con los vivos. Bueno, terroríficos, ¿qué os han parecido estas 3 leyendas? Me gustaría saber vuestra opinión en la caja de comentarios. Si el vídeo te gustó y quieres más partes como esta, deja tu me gusta y te lo traeré pronto. Gracias por verme un día más y que tengáis felices pesadillas.